Gracias por acompañarnos. Antes que nada, tengo que reconocer que yo venía trabajando el tema de las lolitas en la literatura y el arte, y de pronto se me ocurrió que, así como el caso de Alicia Lidu, el personaje en el que se basó Alicia en el País de las Maravillas y que fotografió con particular fascinación Lewis Carroll, así como ese personaje, se me había ocurrido que Caperucita Roja venía a ser una suerte de hermana menor de Lolita. Como señalaba en ese momento Héctor Orestes, que como también les dijo, hemos sido compañeros en muchas aventuras literarias y de la vida, particularmente desarrollé este libro de ensayos alrededor primero del tema de la novela Las ninfas a veces sonríen, la novela anterior, y después también a propósito de la más reciente novela, El amor es sangre. Esto me ha llevado, el hecho de que estén tan intrincados el tema creativo, el tema narrativo, novelístico, junto con el tema ensayístico, a de pronto, cuando me piden una plática, una charla, una conferencia, poder justamente articular ambos mundos. Y hace muy poco, en el Centro de las Artes de Tlaxcala, me invitaron a dar una conferencia magistral, que no es la que vamos a tener exactamente ahora, porque allá en principio casi nos aventamos 2 horas. Estuvo maravilloso, pero sí fue mucho más extenso. Y cuando subí el cartel electrónico a las redes sociales, la gente me decía, bueno, ¿y cuándo esa conferencia de Caperucita en la cama en la Ciudad de México? Y dije, bueno, es que es cierto, hay que brindar esa opción. Y de inmediato se me ocurrió hablarle al maestro Héctor Orestes Aguilar, director de este centro, proponerle la conferencia, y también de manera inmediata fue su respuesta, ¿no? Entonces, ha sido una estupenda acogida, lo mismo de parte de Mauricio Montiel, que por supuesto avaló la actividad, el director de literatura de Bellas Artes. Y bueno, ahora sí que para que ustedes estén aquí reunidos, hubo toda una labor de parte de la gente de prensa, del mismo Héctor, que se especializa en dar muchos tweets y mensajes grabados del tipo de videos para Periscope. Entonces, pues ahora sí que mis más reconocidas gracias por aceptar esta charla, esta temática. En principio, bueno, me gustaría decirles que Caperucita en la cama tiene una serie de subcapítulos, ¿no? Como pueden ser hablar de las escenas de seducción de Caperucita, como puede ser hablar de la verdadera Caperucita, Caperucita en el altar de los sacrificios, lo van a entender cuando lleguemos a ese punto. Y otra fase que sería justamente el retorno de Caperucita. Pero antes de comenzar propiamente, me gustaría preguntarles a ustedes qué versiones de Caperucita son las que conocen de manera tradicional. Alguien que se anime a decirnos, por ejemplo, ¿cuál es el final de Caperucita que conocen? Bueno, el recuerdo que tengo yo es de hace muchísimos años, que es de la literatura infantil. El final, por supuesto, la llegada de un leñador que golpea la puerta justo para salvar a Caperucita, que ha sido, bueno, ya tragada por el lobo. El lobo será destripado, Caperucita saldrá viva de adentro. Muy bien, esta es una de las versiones más ampliamente conocidas. ¿Alguien conoce otro final? Sí, hay versiones
recopiladas de manera popular, en donde Caperucita, después de que llega a ver a su abuelita, bueno, al lobo disfrazado de abuelita, el lobo le dice que se tome la sangre que está en la botella sin saber qué es la sangre, le dice que tome vino y que coma carne que hay en un platito. Entonces, bueno, le está sugiriendo que haga antropofagia, y la niña finalmente se da cuenta de que hay algo raro y le dice a su abuelita lobo que va a ir al baño, y el lobo le dice que se amarre una cuerdita, y entonces la niña se amarra la cuerdita, la deja amarrada en un árbol y se escapa. Esa versión es muy subversiva, y de pronto uno podría suponer que se trata de una lectura reivindicadora del personaje del cuento de hadas, incluso una revisión de género, pero de eso vamos a hablar precisamente ahora, para que nos demos un poco cuenta de que más bien nos llevaron al bosque a todos y nos patearon. Bueno, la otra versión que se conoce ampliamente, así como la que nos narraste hace un momento, ¿no?, con la presencia del leñador, esa pertenece a los hermanos Grimm, de 1812. Hay una versión literaria, que es la primera versión de Caperucita Roja, y se la debemos al famosísimo Charles Perrault. Yo acostumbro decir que más que Charles Perrault, es que con Caperucita se volvió bastante perro, porque cambió las cosas de una manera muy tendenciosa, ya lo vamos a ver. Y en esa versión de Charles Perrault lo que sucede es que al final, ¿qué pasa? Se la come. Se la come. Y entonces, fin de la historia, Caperucita es castigada por haber seguido sus instintos transgresores, vitales, sexuales. Bueno, el año en que justamente Charles Perrault da a conocer esa versión es la de 1697. Ahora sí podemos cambiar. Esta versión que se recopila en los cuentos de Perrault, que le dedica justamente a una princesa de la corte de Luis XIV, consigna a una pequeña chica, le pone el nombre de Le Petit Chaperon Rouge, que es el nombre en francés de Caperucita Roja, y lo que en realidad hace es retomar cuentos de la tradición popular, versiones orales, que, disculpen mi alemán, se conocían estas versiones como cuentos de advertencia. Héctor, que justamente es germanófilo y hablante de la lengua, me dice que se llaman Sprechmärchen, ¿cierto? Ya por y bueno, estos cuentos de advertencia pues tienen la función justamente de prevenir a los niños y en general a quien escuche la historia, para que tengan cuidado con el trato con desconocidos. Como estaban dedicados estos cuentos que recoge Perrault para la corte de Luis XIV, pues eliminó esos elementos como los que tú mencionabas justamente, ¿no? Ese episodio donde en las versiones populares previas Caperucita es invitada a comer la carne de un cuenco y la sangre de una botella que se le dice que es de vino, que forma justamente parte de la carne y la sangre de la abuelita que acaba de ser destazada. Ese es un elemento que suprime, pero como les decía hace un momento, justamente lo que introduce Charles Perrault es la muerte de Caperucita devorada por el lobo. Claro que como eso nosotros es el dato que hemos conocido, no sabemos de ninguna otra versión que se haya extendido de una manera general. Entonces la castiga por haberse ido con el lobo.
Son los hermanos Grimm en 1812 los que de pronto dicen, no, como La niña castigada es una historia para niños, ¿no? Hay que darles como allí un final feliz. Entonces Caperucita sea rescatada por un cazador en unas versiones, en otras versiones por un leñador. Caperucita, incluso abuelita, ¿no? Llega con las tijeras el leñador, le abre la panza al lobo y, oh sorpresa, salen vivitas y coleando abuela y nietecita. Sin embargo, aunque estas son las dos versiones, digamos, literarias más conocidas ampliamente, constantemente a Caperucita se le retoma y se le reactualiza y se vuelve a trabajar no solamente por novelistas, cineastas, videoastas, autores de anime, y esto tiene que ver porque hay un lado en sombra siempre que está palpitando en el cuento, de tal manera que nos hace regresar a él. Según Bruno Bettelheim, autor de Psicoanálisis de los cuentos de hadas, un libro magnífico, aunque de pronto habrá gente que lo considere muy tendencioso en términos psicoanalíticos, es un libro de 1976 que nos informa sobre muchos cuentos de la tradición popular y por supuesto sobre Caperucita Roja. Lo interesante, entre muchas cosas, es que Bettelheim nos habla del verdadero papel de los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas no son solamente historias para aterrorizar a los niños, como de pronto se nos ha hecho creer, sino que en realidad de lo que se trata es de justamente ayudar a que los niños liberen sus ansiedades y que se les proponga con esta historia un horizonte de indeterminación capaz de provocarles un manejo imaginativo de las situaciones, de tal modo que puedan lidiar mejor con las pulsiones del exterior, los peligros del bosque, pero también con las pulsiones, los apetitos, los deseos, las tentaciones, las curiosidades del mundo interior. Por eso es que los cuentos de hadas en general son cuentos que tienen un final feliz, porque cuando el personaje, el héroe, que es sometido a una serie de pruebas, las supera, lo que hace en realidad es equilibrar esas fuerzas internas en función de lo amenazante del mundo exterior y de esa forma integra mejor su yo y por eso es que es premiado. Entonces no es de gratis el final feliz en los cuentos de hadas. Curiosamente, en el caso de la versión literaria de Charles Perrault, lo mismo que la de los hermanos Grimm, tenemos allí que el hecho de ser devorada, especialmente la versión de Perrault, a donde ya no hay nadie que la rescate, lo que hizo, bueno, en el caso de Perrault fue quitar elementos así de grotescos y dejar únicamente la figura del lobo. O sea, de ese elemento que pudo estar en las historias tradicionales que hacían clara referencia al ataque de un hombre lobo, lo transformó en un feroz animal y lo dejó únicamente como el lobo. ¿Cómo era entonces el cuento de Caperucita en el que se basó Perrault? Están estas historias de licantropía, que en particular hay uno de los juicios que se consignan en el estudio que realiza Jack Sipes, que es el que se le celebra a un personaje llamado Jack Rowland. Y este hombre que atacó con sus propios colmillos y garras
aldeanos, pero que en particular se le probó que había matado y devorado a un niño, fue consignado por las autoridades de la provincia de Angers a la que pertenecía en una fecha muy cercana a la que vivieron los padres y la nana de Charles Perrault. Es un caso particularmente importante en esta historia porque justamente tanto los padres de Charles Perrault como la nana pudieron estar presentes en este juicio. Entonces a Perrault le llega la historia de este caso de licantropía, lo tiene allí en la mente, luego le viene esta historia que se fraguó al calor del fuego de la sabiduría popular, y ahí es donde se da justamente la transformación del hombre lobo en el lobo. Vamos a ver ahora, porque no existe la versión publicada en español por lo menos, de la manera en que Jacques Ives reconstruye con una versión del siglo XIX de unos hermanos que narraron de manera oral la historia, así como de otras versiones orales en las que se mantienen elementos, reconstruye justamente lo que pudo ser la versión original. Las que conocemos en Nayar son versiones que tienen que ver con esta que trabajó Jacques Ives. Vamos a pasar ahora sí a esta otra parte. Necesito que alguien se anime a leer conmigo. ¿Quién se anima a hacer el lobo? Machado Vargas. Gracias. Había una vez una mujer que había hecho un poco de pan. Le dijo a su hija: ve a llevarle esta hogaza de pan recién horneado y una botella de leche a tu abuela. Así fue como la pequeña partió. En una encrucijada se encontró con un hombre lobo que le preguntó: ¿A dónde vas? voy a llevarle esta hogaza de pan y una botella de leche a mi abuelita. ¿Qué camino tomarás? Preguntó el lobo. ¿El camino de las agujas o el camino de los alfileres? El camino de las agujas, respondió la niña. Muy bien, entonces yo tomaré el camino de los alfileres. La pequeña se entretuvo recogiendo agujas. Mientras tanto, el hombre lobo llegó a la casa de la abuela, la mató, puso algo de su carne en un cuenco y una botella con su sangre en una repisa. La niña llegó y tocó la puerta. Empuja la puerta. Dijo el lobo. Está trabada con paja húmeda. Buen día, abuelita. Te he traído una gasa de pan caliente y una botella de leche. Ponlos en la alacena, mi niña. Toma un poco de la carne que está en un cuenco y de la botella de vino de la repisa. Una vez que hubo comido, un gatito que estaba por ahí le dijo: hey, zorra es quien come la carne y bebe la sangre de su abuela. Desvístete, mi niña, Dijo el lobo. y ven a acostarte a mi lado. ¿Dónde pongo mi capa? Arrójala al fuego de la chimenea, mi niña. No la necesitarás más. Y cada vez que ella preguntaba dónde poner el resto de ropas, el chaleco, el vestido, el fondo, las medias, el lobo respondía: Arrójalos a la chimenea, mi niña. No los necesitarás más. Cuando se recostó en la cama, la pequeña dijo: Oh, abuelita, qué peluda estás. ya nos cambiamos de mujeres. Oh, abuelita, qué peluda estás. Para mantenerte más caliente, mi niña. Mantenerme. Más caliente, mi niña. Todavía no era. Me impresionó suficiente. Oh, abuelita, qué uñas más grandes tienes. Para rascarme mejor, mi niña. Oh, abuelita, qué hombros más grandes tienes. Para cargar mejor la leña, mi niña. Oh, abuelita, qué orejas más grandes tienes.
para escucharte mejor, mi niña, Oh, abuelita, ¿qué nariz más grande tienes? para aspirar mejor mi tabaco, mi niña, Oh, abuelita, ¿qué boca más grande tienes? para comerte mejor, mi niña. Oh, abuelita, tengo ganas de hacer del baño. Déjame salir fuera. Hazte en la cama, mi niña. Oh, no, abuelita, quiero hacerme afuera. Está bien, pero algo rápido. El hombre lobo ató una cuerda de lana al pie de la niña y la dejó salir. Cuando la pequeña estuvo fuera, amarró la cuerda a un ciruelo del jardín. El hombre lobo comenzó a impacientarse y dijo: Estás haciendo todo un cargamento allá afuera. Estás haciendo todo un cargamento. Cuando el hombre lobo se dio cuenta que nadie le respondía, saltó de la cama y miró que la pequeña había escapado. La persiguió, pero solo pudo ver que llegaba a su casa exactamente en el momento en que ella entraba y cerraba la puerta. Nótense que en esta versión reconstruida, gracias, hay un uso generalizado para referirse al predador como si se tratara del hombre lobo. Solamente en un caso se le menciona como lobo. Entonces, bueno, eso no hace más que refrendar el asunto de licantropía que estuvo detrás de la confección de esta historia de advertencia tradicional en la que se encuentran elementos simbólicos de ritos de paso de la infancia a la pubertad, una celebración en torno al advenimiento de la plenitud sexual, presentes por ejemplo en la alusión al camino de las agujas o de los alfileres. ¿A qué les suena eso? Adolescencia. A las labores de bordado y tejido que son las propias de una aldeana, ¿no?, a las que se podría dedicar. Entonces sí, efectivamente, a ese tránsito, ¿no?, ya a una suerte de adultez. ¿A qué les suena el hecho de que Caperucita se haya comido la carne y bebido la sangre de la abuela? En un primer momento no lo sabía, pero acuérdense que por ahí está un gatito. A veces es un pajarito, en otras versiones es otro animalito, pero es la misma función, es como su Pepe Grillo, su conciencia, ¿no? ¿A qué les suena el hecho de que se haya comido a la abuela? ¿A gusto de lo desconocido? ¿De probar algo nuevo? Bueno, en las historias tradicionales tiene que ver con el relevo de generaciones. Se está comiendo a la persona cuyo lugar va a ocupar, ¿no? O sea, ya va a ser adulta que ahora ya va a ser ella la mujer. Exactamente, esa es la palabra, la reemplazo. Otro dato importante es el reconocimiento de las pulsiones sexuales naturales en la detallada escena de desnudamiento de la joven. Si tienen la oportunidad, no nos va a dar tiempo de verlo ahora porque dura 11 minutos, pero en YouTube existe un corto de un talentosísimo director llamado David Kaplan, que tiene una versión de 1997 que reelabora con lujo de detalles y con gran belleza esta historia tradicional. De hecho, Jack Sipes está entre los créditos finales como asesor, entonces uno ahí entiende por qué conoce también la historia. Y una cosa que les va particularmente a encantar tanto a hombres como mujeres, porque es un deleite verla, es a una Cristina Ricci de 16, 17 años haciendo el papel de Caperucita. Es una belleza. Y bueno, allí está la escena de desnudamiento esta, de que aquí nada más se consigna qué hace con la capa y ya nada más se resume que con cada prenda que se quitaba, luego le decía lo mismo, ¿no? Pero allí sí está la escena completa donde dice:
¿Y dónde pongo las medias? Y se las quita. ¿Y dónde pongo la enagua? Y se las quita. Entonces, cada vez el lobo le dice que la arroje al fuego, ¿no? Porque ya no las va a necesitar. Entonces, allí es como más clara esa escena de lo que sería la parte de Caperucita con sus pulsiones sexuales naturales, ¿no? Porque bueno, la cuestión de la carne y del deseo se dan de manera natural. Entonces nos han llegado como imágenes de la verdadera Caperucita. Todos estaremos de acuerdo en que de alguna u otra manera hemos tenido trato con Caperucita. Desde muy temprana edad nos enseñó que había que tener cuidado con los extraños. Forma parte de nuestra educación sentimental y social. Además de ser reinterpretada en muchas versiones contemporáneas, ahí están, por ejemplo, esta película de 2011 que tiene como protagonista a la actriz Amanda Seyfried, o está la serie de televisión de Once Upon a Time. Yo no la he visto, pero sé de qué trata, ¿no? Es este personaje que juega ambiguamente con el asunto de la caperuza y que cuando se quita la caperuza es cuando se transforma en lobo, ¿no? Y eso es muy sugestivo, pero finalmente, lo que nos trae esa visión es a que Caperucita solamente puede ser o loba o caperucita. Y vamos a ver que hay otras posibilidades, como por ejemplo la que nos brinda la versión original. Si en particular recordamos entonces, tenemos por un lado la versión de Charles Perrault, la primera versión literaria, no hay que olvidarlo, de 1697, a fines del siglo XVII, ya muy cercana a la Revolución Francesa, se estaba preparando todo el terreno, había una burguesía ascendente, todos esos elementos no los podemos olvidar, porque vamos a ver cómo Perrault trata de legitimar su propia posición y la de su clase por esta historia de Caperucita ya extirpada, censurada que nos brinda. También recordemos la versión de los hermanos Grimm, donde Caperucita pues es una chica desvalida que necesita de la ayuda del leñador, porque si no, ahí se queda en la panza del lobo. Entonces, estas versiones previas son las que han circulado de manera tradicional. Se nos dice que esas son las verdaderas historias, y lo que han hecho en las versiones más contemporáneas es siempre encontrarle otra vuelta, otra cola a la historia, ¿no? De tal modo que de pronto se dan justamente versiones como la de la serie de televisión Once Upon a Time, en la que se dan estos cruces en el propio personaje. Lo interesante es que habría que reconsiderar entonces el hecho de que se nos hubiera engañado que la verdadera Caperucita era en realidad una chica lista que sabía salir avante de las situaciones que se le presentaban con la propia fuerza de que creen su ingenio. Era una chica lista. Cuando uno se entera de estas otras versiones en las que Caperucita, como mencionabas, Nayar, ¿no? Le dice por allí al lobo que tiene ganas de ir a hacer sus necesidades, uno podría pensar, no, pues estas son versiones contemporáneas que buscan reivindicar al personaje, que están haciendo una relectura de género, porque pues ahora sabemos que se da mucho ese asunto, ¿no? Pero lo increíble es que eso es una deformación epistemológica de nuestros ojitos contemporáneos,
porque en realidad la historia original, tal y como se ha podido reconstruir, da de sí misma. Particularmente en un libro llamado The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood, un investigador, un gran investigador llamado Jack Sipes, de la Universidad de Minnesota, estudioso como con 50 libros sobre los temas de cuentos de hadas, literatura comparada, un sabio, todavía vive, ya está un poco grande. En 1993 sacó este volumen, que es verdaderamente un prodigio. Allí, especialmente en este libro que le dedica a Caperucita Roja, por un lado consigna muchas versiones de las diferentes caperucitas que se han ido, ahora sí que, publicando a lo largo de la historia, pero también en un prólogo de casi 200 páginas, es casi del tamaño del libro, de todas, es un volumen de buen grosor, da cuenta del nacimiento y desarrollo del célebre personaje, así como de los trabajos y abusos a que ha sido sometido a lo largo de su vida literaria. Al parecer, existen versiones orales en Asia, digamos que circulaban antes y al mismo tiempo que el cuento de referencia, que se propagó en especial a partir del siglo XVII. Estas versiones orales de Asia, por ejemplo de China, Corea y Japón, son conocidas con el nombre genérico de El lobo y los muchachos, The Wolf and the Kids, cuyas resonancias literarias llegan a nuestros días. Por allí ustedes habrán escuchado, por ejemplo, de Egberto de Lieja, con una versión llamada Fecunda Ratis, del siglo XI de nuestra era, en la que se consigna ya un personaje que juega con el lobo y que al final también tiene ahí sus que veres. Están, por ejemplo, mitos como los de Jonás y la ballena, que nos hablan de los engullimientos. Está la cuestión de Saturno con sus hijos, o sea, el tema está. Pero lo que hace Jack Sipes en este valiosísimo libro es hablar de cómo las versiones orales del sur de Francia, la región del Tirol y el norte de Italia tienen un núcleo común muy sólido donde permanecen los elementos de la niña que juega con el lobo, que tiene el asunto de la caperuza. Entonces es un núcleo muy cerrado como para poder creer que antecedentes tan lejanos tienen que ver directamente con el cuento. Sí son resonancias que se van a dar siempre en los mitos, en las historias tradicionales, pero en sí Caperucita Roja sí corresponde a un núcleo muy sólido. Ahora bien, ese corpus narrativo vigoroso que conforma Caperucita tiene que ver particularmente, y esto es una de las cosas fascinantes de ese estudio, tiene que ver con historias de fines de la Edad Media en esta zona que les platicaba de Europa, sur de Francia, el Tirol, norte de Italia, en los que abundaban casos de hombres lobo. Y lo que hace Jack Sipes es basarse en estudios de lo que fueron los juicios que se celebraron en torno a estas figuras que eran acusadas de licantropía, que se les aprendía porque habían atacado a aldeanos e incluso habían llegado a devorar a personas y a niños. Sabemos
o creemos saber que los casos del cáncer ya no existen, pero acuérdense de todo el dispositivo de represión que se da en torno a la figura marginal de seres que, por no corresponder a la norma tradicional, son fácilmente señalados como los raros, los diferentes, y que se les va cargando con estigmas como el del demonio o historias de brujería. Y ¿no? Ha matado y ha muerto muchas mujeres, pero la última, la que llega con la historia que se nos cuenta, se salva porque ella sí logra vislumbrar en todo lo que está oculto en el castillo las zonas oscuras de Barbarroja, pero también de sus propios mundos interiores que tienen que ver con esas zonas de oscuridad. Y entonces, bueno, ese inconsciente que está tanto afuera como adentro, de alguna manera encuentra ese punto de equilibrio. Entonces, en particular en el caso de Caperucita Roja, nos enfrentamos con una historia que alerta sobre los peligros de abandonar el ámbito protector de la familia, la sociedad, la cultura, para internarse en el bosque, en el caos, en el no límite. También habría que decir que más allá de los diferentes matices de otras versiones, es posible detectar en Caperucita Roja una historia respecto a la cuestión de la inocencia y la virginidad infantiles. De hecho, por ejemplo, Bruno Bettelheim, este autor del que hablaba hace un momento, concibe en el rojo de la caperuza que la abuela le regala a la niña una marca de sensualidad tan evidente, que de alguna manera nos habla también del asunto de la menstruación y la llegada de la pubertad. En particular, el sugerente lance en la cama de Caperucita y el lobo es una escena de seducción por partida doble. Por un lado tenemos a Caperucita, que como si fuera una suerte de Alicia curiosa, le va preguntando al lobo sobre los atributos corporales, y lo va haciendo de una manera precisamente en la que está cambiando tanto la curiosidad como una suerte de fascinación. En esa escena, los estudiosos han llegado a ver que se puede hablar de una especie de metáfora de la penetración. Algunos otros han hablado del acto de engullirse a Caperucita y a la abuela, pues también como una imagen de la violación. Particularmente de carácter sexual es esta escena previa, cuando Caperucita se desnuda, se va quitando sus ropas para finalmente meterse en la cama con el lobo. Ahora bien, más allá de la intención moralizante que sobre todo vemos en la versión de Charles Perrault, el relato de la niña que se adentra en el bosque nos habla de la circulación que provoca, el deseo que provoca la circulación de una pequeña virgen, ¿no? Los deseos que desata. Y esto es precisamente lo que a mí me hizo considerar que Caperucita podía ser considerada como un antecedente de Lolita, de la Lolita de Nabokov, que bueno, pasaron algunos siglos entre una y otra, ¿no? Ahora bien, esta ambigüedad que se da de curiosidad y deseo de Caperucita por
acercarse al lobo y contra todas las señales que se van presentando, llegara incluso a meterse en la cama con él, nos habla de instintos transgresores y sexuales, ¿no?, que están allí presentes. Esta ambigüedad fue particularmente percibida por un grabador que trabajó toda la serie de Caperucita Roja, un grabador del siglo XIX que seguramente ustedes conocen, Gustave Doré, en una de las más afamadas representaciones de Caperucita, particularmente en la cama. Y allí, en esa imagen, díganme ustedes, ojos de qué tiene Caperucita. ¿Les parece que solamente tiene ojos de espanto? Está demasiado interesada, ¿no?, en ese personaje que tiene al lado. Un amigo me llegaba a comentar que incluso se podía revisar esa escena como un episodio marital de nuestros días, en la que la Caperucita está particularmente voraz, ¿no?, insatisfecha, y el lobo está así como que ya no puede más. Vean la cara de verdadera abulia o idiocia del lobo frente a la mirada de fascinación de Caperucita. Y fascinación es el término más apropiado, porque sí hay asombro y hay deseo, hay curiosidad. Todo eso está detrás de esa mirada, y eso, bueno, es obra de, no hay que olvidarlo, de una mirada masculina como la de Gustave Doré. Y eso es importante porque muchas veces las historias, tanto de Lolita como de Caperucita, como de otras Lolitas que se han sucedido después, tienen que ver en este asunto de estigmatizar a la enfant terrible como manipuladora de los hombres mayores, porque son generalmente así narradas por una perspectiva masculina. Eso es importantísimo, pero no vamos a entrar en esos asuntos hoy. Retomando a Caperucita Roja, es innegable que existe un contenido sexual patente en el núcleo de la historia, de tal modo que se le ha llegado a considerar a este cuento en particular como una historia literaria de estupro y violencia. Estupro, o sea, violación y violencia. Lo que sí se podría decir es que qué diferencia respecto a la mayoría de cuentos tradicionales cuyas heroínas preservan su pureza y que, aunque son confrontadas para superar una serie de pruebas que las lleve de una adolescencia a una madurez más o menos virtuosa, como es el caso de Blancanieves, Cenicienta, Rapunzel, La Bella Durmiente, solamente en el caso de Caperucita Roja tenemos la situación de una ambigüedad en la que el personaje se vuelve no solamente objeto de deseo, sino también sujeto deseante, por lo menos como nos lo sugieren las escenas de sexualidad, de desvestimiento y luego de meterse en la cama con el lobo. Bueno, ahora vamos a hablar. ¿Cómo te llamas, perdón? Tú que nos mencionabas. Naya. ¿Perdón? Naya Rivera. Naya Rivera. Vamos a hablar, Naya, escena detallada de desnudamiento. Hay a todas luces la inminencia de la violación. Lo curioso es que en esas versiones orales previas a Perrault, de las que sin duda abrevó para darle forma literaria al cuento,
no aparece la caperuza roja como un objeto de vanidad. Sí existía, pero no había el hecho de que Caperucita se envaneciera con el asunto de la caperuza, de la prenda. Eso a lo que nos remite en la versión de Perrault es que ya ahí se dan los pasos para transformarla en una chica frívola, medio tonta, vanidosona, que se preocupa más por esos detalles que por realmente interactuar con el lobo. Lo singularmente interesante que Perrault no rescata de esa versión original es el juego escatológico. En el video de David Kaplan, que les sugiero que vean en YouTube, se van a encontrar con que la escena en la que le pide salir a hacer sus necesidades es un poco más prolongada, de tal modo que primero le dice: ay, abuelita, quiero hacer pipí. Entonces el lobo le dice: hazte la cama, niña. Y dice: no, abuelita, además tengo ganas de hacer caca. Hazte la cama, niña. Y entonces la niña le dice: no, es que olía mal, abuelita. Y así es como convence. Bueno, estos elementos son muy importantes porque entonces resulta de que efectivamente hemos sido engañados. Caperucita no era ninguna niña tonta. Con este juego escatológico de ingenio logra liberarse del lobo sin necesidad de ninguna fuerza exterior. ¿Qué edad tenía la caperuza? Ese es un asunto muy indefinido. Siempre se habla nada más de un personaje infantil que está cercano al límite de la pubertad. A veces se la pone más pequeña, a veces más cercana al límite de los 12 años, pero no hay un registro nunca específico. Se habla nada más de una niña, pero el hecho de que traiga la prenda roja nos habla justamente de la marca de la sexualidad, posiblemente de la menstruación inminente, ¿no? Entonces tiene ese detalle la historia tradicional. Y eso tiene que ver justamente con esta parte de lo que les decía, de la que habla Bruno Bettelheim, que es que un cuento de hadas nos sugiere para que nosotros acomodemos las piezas y armemos ahora sí que el personaje como un poco una suerte de alter ego con el cual lidiar con nuestras propias pulsiones. Porque allí hay que recordar que no es solamente el temor de ser devorado, sino la otra parte, la contraparte, el deseo de querer ser devorado. Eso también está implícito en el juego ambiguo de Caperucita al acercarse al juego y al lobo. Estas, bueno, son algunas de las imágenes que encontrarán en el libro de Jack Sipes, ¿no? Está profusamente ilustrado con imágenes de caperucitas de otras épocas. Ahora bien, nada más para cerrar el asunto de la versión de Perrault y de los hermanos Grimm, de cómo quitan elementos grotescos y dan la versión moralizante de la niña, pues eso nos va marcando justamente la situación de transformar a una Caperucita poderosa, ingeniosa, a tono con sus pulsiones de curiosidad, de acercarse pues, a ese ser llamativo que se le cruza en el camino, ¿no? Es un poco como acercarse a los peligros del bosque y de la vida, de los cuales en la versión reconstruida que conocemos ahora, pero que probablemente fue en la que se basó Charles Perrault, Caperucita podía salir avante sin necesidad de ningún hombre que llegara a rescatarla. Y así es como justamente
con la versión de Charles Perrault en un principio y después con la versión de los hermanos Grimm, que vienen a rescatar a la virtud seducida ya con otros elementos que se suman a la perdición de Caperucita de haber sido tragada por el lobo. Así empiezan las tribulaciones y penurias de la antes lista y poderosa Caperucita. Así nos la llevan entonces al altar de los sacrificios. Primero Charles Perrault, en su versión literaria de 1697, muy gráfico este grabado, ¿no? Donde podemos ver cómo Caperucita es salvajemente devorada y que bueno, la condena a perecer así engullida por ceder a sus impulsos vitales. Luego tenemos la versión de los hermanos Grimm, que la rescatan con el cazador, ¿no? Otorgan clemencia al personaje. Así, de ser una muchacha frontal, valiente, astuta en las versiones populares originales, que lograba engañar al lobo y salvarse por sí misma, fue transformada en una bonita, ingenua, indefensa criatura. Un modelo de moralidad conveniente y aleccionador. Justamente, tal vez por eso, es que en las revisiones más contemporáneas pareciera como si el personaje condenado o perdonado por los hermanos Grimm reclamara una suerte de reivindicación por haber sido colocado en esa suerte de altar de los sacrificios. En ese estudio que les platicaba de Jack Sipes, The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood, lo que hace el autor es dar cuenta de las contribuciones literarias y estilísticas de Perrault a la versión popular. Esto tenía que ver, les decía hace unos momentos, con la historia social francesa y con los prejuicios personales del autor. Por un lado, hay que recordar que Perrault pertenecía a la alta burguesía que estaba en franca legitimación ante el antiguo régimen, al grado de que, por ejemplo, lo que les decía, que los cuentos que él recopila se los dedica a una joven de la corte, a la duquesa Elizabeth Charlotte de Orleans. Por esto es que quita los elementos violentos y groseros, porque bueno, está destinado para un público más refinado. Ahora, pues obviamente un personaje como Caperucita debía parecerle no solamente salvaje, sino contraria a las buenas costumbres. Entonces, pues por eso es que en primera instancia le pone la caperuza roja, de la cual la hace envanecerse, la empieza a poner como tonta, sobre todo para manejar los territorios de deseo en los que se mete. Y de este modo, aquí viene un asunto muy delicado. La responsabiliza de algún modo de su propia violación. O sea, el castigo es porque se anduvo metiendo con el lobo. En el tema de la relación con el lobo, Sipes revela un rasgo peculiar. Para hacer un cuento de advertencia, sí deja la escena de seducción en la cama. Entonces, como que uno no entiende, ¿no? Como que pues es un cuento aleccionador. Bueno, lo que pasa es que es una escena dramática muy interesante, ¿no? Entonces también él mismo se sentía seducido por la propia actividad entre Caperucita y el lobo. Igual pudo haber dado como menos elementos, pudo haberla matizado más.
Y claro, están en esos, en toda esa visión está esta cuestión de una mirada de dominación masculina de acuerdo con los parámetros de cómo tiene que comportarse una mujer. Aquí lo que hace Jack Siles en este estudio que les comento es referirse a una estudiosa, Liliane Murray, en la introducción a los cuentos de Green y Perrault, que tiene esta ensayista, que ella ha estudiado el papel de las mujeres de las historias de Perrault y los hermanos Grimm. Les voy a leer un fragmentito que es justamente una cita de Liliane Murray. Dice: el concepto de moralidad asume aquí un valor muy particular mezclado con ironía y sátira. Perrault defiende la total sumisión de la mujer a su marido. La coquetería femenina, concebida solo como privilegio de la clase dominante, lo perturba y molesta. Podría ser una señal de independencia femenina, pues abre el camino para el escarceo amoroso que pone en peligro uno de los valores fundamentales de la sociedad, la pareja, la familia. Las heroínas de sus cuentos son muy bonitas, leales, dedicadas a las tareas del hogar, modestas y dóciles, y a veces ligeramente estúpidas, puesto que la estupidez es casi una cualidad femenina para Perrault. La inteligencia puede ser peligrosa. En su manera de pensar, como en la de muchos hombres y mujeres, hay que añadir, la belleza es un atributo de la mujer, como la inteligencia es un atributo del hombre. Esto es a la hora de revisar los personajes femeninos, especialmente de Perrault. Y bueno, un elemento del que habla Jack Siles en su estudio es de cómo Caperucita Roja es una suerte de proyección de las fantasías masculinas en un discurso literario destinado a civilizar y controlar las inclinaciones naturales de los niños. Por esta razón es por lo que uno puede más fácilmente establecer el puente con Lolita como esta suerte de vampiresa infantil, de enfant terrible, que desata los deseos y manipula a los hombres, pero está esta idea de la proyección masculina que de pronto entre el personaje de Perrault y la Lolita más contemporánea tenemos un momento como de reducto a través de los hermanos Grimm que logran salvar al personaje, y de esta manera lo que hacen no es sino enterrar la verdadera naturaleza de Caperucita, la de una joven en contacto con sus pulsiones, que sabía enfrentar con ingenio y con mucha valentía las vicisitudes de la vida. Aquí viene una cosa muy interesante. ¿Por qué creen que cuando en la versión de los hermanos Grimm, una vez que el cazador rescata a Caperucita con las tijeras que le abre la panza al lobo, pasa algo más después? ¿Alguien lo recuerda? Después lo cose, pero antes Se pone piedra. con Caperucita le dice: vamos a ponerle piedras en la panza al lobo, y ya después lo cosen y se va a un pozo, ¿no? y se va corriendo cuando se despierta, y en ese momento, como le pesan mucho, se ahoga cuando cae en el pozo. Entonces ya también castigo para el lobo por andarse metiendo con pequeñas. Es un asunto de lo que está implícito allí, es un dispositivo de represión. Se ejerce sobre el lobo, pero también sobre la antes vigorosa niña, en la que es comparable el simbolismo de ser rescatada del vientre de la bestia, justamente cuando el cazador la combina a rellenar
el vientre de la bestia con las piedras, que son las mismas piedras estériles que pesarán en la psique de Caperucita. La lección es nada de jugar con lobos, nada de seguir tus propios instintos sexuales, tus propias pulsiones, tu propia curiosidad, porque si no vas a ser devorada. Y si te va bien, serás rescatada pues, por un cazador. Entonces, todo este asunto nos revela, a final de cuentas, esta suerte de dispositivo de represión. Es como decirle adiós a las fuerzas vitales que hacían a Caperucita atreverse a jugar y a salir victoriosa con su naciente sexualidad. Pero pues la pequeña se resiste y ahora viene el retorno de Caperucita. Se resiste a perecer bajo la norma y el castigo. Eso me suena un poco al estudioso de la historia de la sexualidad, a Foucault, y tiene que ver justamente, ¿no? Es que hagan de cuenta que Caperucita no está de acuerdo con la versión de Perrault de 1697, tampoco está de acuerdo con la versión de los hermanos Grimm, que la rescatan como si fuera el caso de una virtud seducida. ¿Cómo está conforme con esas visiones de sometimiento y represión cuando ella, en su origen de cuento popular, era valiente y astuta, capaz de lidiar con los obstáculos que se encontraba en el camino y salir victoriosa sin otra ayuda que su propio ingenio? O sea, Caperucita es una rebelde por naturaleza. Aquí y allá encuentra reductos de reelaboración para hacernos saber de la fuerza de su naturaleza boscosa. Ahí están, entre las recreaciones literarias más recientes y destacadas, las de Anne Sexton, se llama Red Riding Hood, de 1971, está Rudolf Otto Weiner con The Old Wolf, de 1976, está la versión de Angela Carter, que se llama The Company of Wolves, de 1979, está la versión de un chino, Chang Mi, llamada Wallflower and the Bear, de 1979. Hay otra historia de Anne Sharp, Not So Little Red Riding Hood, de 1985. Está también la versión de Sally Miller Earhart, que se llama Roja and Leopold, de 1990. En español tenemos a Carmen Martín Gaite con una novela titulada Caperucita en Manhattan, de 1990, y hay un cuento de Luisa Valenzuela con un título muy sugestivo, de la argentina Luisa Valenzuela: Si esto es la vida, yo soy Caperucita Roja, de 1993. Hay muchísimas más. Les decía que el libro de Jack Sipes es también una antología y recoge muchas de las más importantes versiones. Ahora, ya casi para terminar, yo les debo decir cómo fue mi encuentro más específico con Caperucita. Yo me la topé en el bosque de la escritura de una novela que hablaba sobre el corazón humano, y como toda una Caperucita loba me dijo: mira, acá hay una buena historia que contar. Y me desvié del camino para escribir una novela corta, que en principio se llamó Corazón de Lobo. Entonces todavía no había leído el valioso estudio de Jack Sipes, del que les he hablado muchísimo, pero es un portento. Y no conocía tampoco las versiones orales previas a la versión literaria y censurada de Perrault. Pero algo me decía que la niña podía tener también una naturaleza predadora y que sería interesante explorarla, que es algo que le nace a uno casi de manera natural. Uno no puede creer que Caperucita sea tan tonta. Entonces concebí la idea de escribir el relato de una Caperucita contemporánea,
cargada con su canasta de deseos y apetitos, con ojos enormes para comer mejor, en una relación de seducción con su tutor cuando es pequeña, en una relación de cacería con otros hombres cuando es adulta. Se me ocurrió ponerla entre plantas carnívoras y un gusto por la carne que la llevaría a estudiar gastronomía, acuérdense que es contemporáneo, y poner primero una cucina vorace, una cocina voraz en italiano, y después un restaurante llamado Corazón de Lobo. Pero el placer de la carne derivaba, en primer lugar, como metáfora sublimada del amor. Yo recordaba que en mis años universitarios había leído un ensayo de Montaigne donde se hablaba de una cosa prodigiosa, me lo pareció a mí en ese momento. Se hablaba de la costumbre de ciertos pueblos indios que acostumbraban devorar a sus muertos. ¿Oyeron eso? Devorar a los muertos. Porque creían que no había mejor lugar para guarecerlos que el cuerpo propio. En realidad era un acto de amor. Todavía se pueden ver en YouTube videos de personajes que rescatan de las aguas del Ganges cuerpos y los devoran. Son muy impresionantes. Ya toda esta idea de Montaigne acerca del amor, ya no estoy tan segura. Por supuesto, mi personaje, Artemisa, así nombré a mi Caperucita como la diosa de los bosques, sería capaz de devorar el corazón de su amado como un acto de Eucaristía y pasión. No es que fuera desalmada, pero tampoco era una chica desvalida. Más bien no se atemorizaba ante sus instintos. Era curiosa y se arriesgaba a explorarlos justo hasta el límite de su supervivencia. Entonces, al ver cómo se exponía, jugaba y se arriesgaba con la misma pureza de un cachorro que va aprendiendo a hacerse independiente, descubrí que más que corazón de Caperucita o de lobo, de papeles asignados de víctima o predador, en su interior había enramadas, penumbres, luces, claroscuros, sombras. Por eso en algún momento de la novela, en que Artemisa está a punto de cometer una transgresión fatal, descubre que en realidad, y aquí cito un fragmento de la novela, en todo corazón habita un bosque, con sus árboles frondosos, sus musgos iridiscentes, sus cascadas y riachuelos sinuosos, sus criaturas salvajes. También pájaros que cantan a los rayos del sol que se cuelan en la enramada de una cabaña recóndita entre el sueño y la espesura. Ahí se fraguan los deseos más poderosos, los que nos abisman gota a gota en la vida, los que nos arrojan lo mismo al éxtasis que a la disolución. Decía el poeta Antonio Machado que el hambre es el primero de nuestros conocimientos. Por los labios empezamos a saber, la boca siempre conoce, la boca no se equivoca. Es que siempre deseamos con el cuerpo. ¿Por dónde si no nos puede entrar el mundo si desde el principio somos bocas que se beben la constelación del pecho materno? Tal vez por eso, para hablar de lo esencial o de lo profundo, nos sentimos tentados a acercar lo inefable con lo físico. Y allí está siempre al alcance el vasto territorio de la piel, con una pequeña boca en cada poro para beberse el mundo. Como ya no se trataba de determinar quién tenía el corazón de lobo, sino que en realidad en todo corazón habita un bosque, la novela pudo llamarse por fin El amor es hambre. Y esto pues por un libro de Jean Rostand, donde se habla de que la ingestión de alimentos se emparenta con esa actividad llamada hambre y que nos hace acercarnos al otro para tratar de encontrarnos con lo desconocido. Y así terminó finalmente llamándose la novela El amor es hambre, con esta suerte de
Caperucita o Artemisa transgresora, gosposa, es la historia de una niña que resurge de la entraña del lobo, reconciliada con su predador, con ella misma, a través de asumir sus propios y legítimos deseos. Ya para finalizar, les vamos a poner un video de 4 minutos. A ver, un segundo antes de que... Es que nos tenemos que coordinar. Que justamente, bueno, trabaja